Hola, muy buenas tardes, futuro ingeniero. Vamos a ver un problema de razonamiento matemático del área de ordenamiento de datos. El problema dice así. Ana tiene un amigo en cada una de las siguientes ciudades: Huancayo, Chimbote y Ayacucho. Pero cada uno tiene caracteres diferentes: tímido, agresivo y liberal. Se sabe que Antonio no está en Chimbote, Andrés no está en Huancayo, el que está en Chimbote no es tímido, Andrés no es liberal ni tímido, el que vive en Ayacucho es agresivo. ¿En qué lugar vive Lucho y qué carácter tiene? A, Ayacucho agresivo; B, Huancayo tímido; C, Chimbote liberal; D, Huancayo liberal; E, Chimbote agresivo. A primera vista este problema es largo, pero es solamente cuestión de leer, porque este tipo de problemas los resolvemos haciendo una tabla. Esta tabla de doble entrada, en donde vamos a poner acá los nombres de los amigos y las ciudades en donde cada uno de ellos vive y sus caracteres. Por ejemplo, dice: Antonio no está en Chimbote, Antonio no está en Chimbote, entonces como no está en Chimbote ponemos acá no. Andrés no está en Huancayo, Andrés no está en Huancayo, acá, Huancayo, Andrés no está en Huancayo, ponemos no de frente. El que está en Chimbote no es tímido, el que está en Chimbote no es tímido. Andrés no es liberal ni tímido. Ese párrafo, el que está en Chimbote no es tímido, lo dejamos un ratito porque no es muy preciso. Pero acá veamos que dice: Andrés no es liberal ni tímido. Andrés acá no es liberal ni tímido. Acá no es tímido, no es liberal. El que vive en Ayacucho es agresivo. El que vive en Ayacucho acá es agresivo. Entonces acá, teniendo acá dos no, si cada uno solo tiene un carácter, entonces acá Andrés dice no es tímido, no es liberal. Entonces, ¿qué es Andrés? De estos tres caracteres será el único, ¿no? Agresivo. Entonces Andrés es agresivo. Pone así, no, no. Y el que sobra, por descarte, Andrés es agresivo. Ponemos sí acá. Como consecuencia vamos acá, como acá sí, vamos completando. Las otras opciones deben ser no o no. Ya, luego, el que está en Chimbote no es tímido. Todavía no sabemos el que está en Chimbote quién es. Puede ser Andrés o Lucho. No puede ser Antonio. No puede ser Antonio, puede ser solamente Andrés o Lucho. Entonces acá no, 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 sí, no. El que vive en Ayacucho es agresivo. Ya, acá tenemos este dato: el que vive en Ayacucho es agresivo. Si Andrés es agresivo, el que vive es agresivo, el que vive en Ayacucho. Te están diciendo el dato. Entonces acá es Ayacucho. Andrés vive en Ayacucho. ¿Por qué? Porque Andrés es agresivo y el que es agresivo vive en Ayacucho. Entonces acá completamos no, sí, acá completamos ya no. Y acá ya por descarte en dos no, el tercero viene a ser sí, ¿no? Porque Antonio no es de Chimbote, Andrés no es de Chimbote. El único que queda que es de Chimbote es Lucho, que aquí ponemos sí. El que está en Chimbote no es tímido. Lucho está en Chimbote, dice, ¿no? Completamos no está en Huancayo, no está en Ayacucho. Ahora vamos a poner el enunciado que nos faltaba. El que está en Chimbote no es tímido. El que está en Chimbote, que es Lucho, no es tímido, dice, no es tímido. O sea, no es tímido. Entonces acá tenemos dos no es tímido, no es agresivo. Entonces, ¿qué es Lucho? Liberal, ¿no? El carácter que queda. Y acá si tenemos sí, acá rellenamos con no. ¿Por qué rellenamos con no? Porque si Lucho es liberal, entonces Andrés no puede ser liberal ni Antonio es liberal, porque solamente hay un carácter nada más,
Solamente una persona tiene este carácter de liberal, nada más. A ver, acá tenemos dos no, entonces el que queda es tímido. ¿Quién es? Antonio. Ya, entonces tenemos, ¿en qué lugar vive Lucho y qué carácter tiene? Lucho vive en Chimbote. ¿Qué carácter tiene? Es liberal, ¿no? Vendría a ser la letra Chimbote y liberal. Chimbote es la letra C. Chimbote y liberal. Ya, el resto lo completan ustedes. Esa vendría a ser la respuesta. Chimbote liberal. Gracias.